Vamos a continuar en la participación y ronda de comentarios de los talentos del gobierno de la mañana, presentando la participación del ingeniero Ramón Alburquerque. Adelante. Muchas gracias, José Luis, y ese formidable equipo de intelectuales y comunicadores que solo la Z101 puede ofrecer a República Dominicana y al mundo. En las reflexiones con don Bienvenido, el domingo tuvimos un programa excelente con la participación de distinguidas figuras del derecho de República Dominicana. ¿Y qué analizábamos? Pues la forma como deben estructurarse los recursos acusatorios contra la corrupción público-privada que está siendo judicializada en los tribunales como un hecho histórico que a lo mejor pasaría a The World Record Guinness por su singularidad y por ser la primera vez en la historia del pueblo dominicano que se dispone como una irrupción histórica a aclarar, a rendir cuenta de los actos, de las transacciones, de los contratos, de las ejecuciones de proyectos o de entramados que sin construir nada se han confabulado para hacer la vida más difícil a los humildes del país, que por cierto, por primera vez también han empezado a vincular su pobreza, la miseria en que viven, con los actos de corrupción. Las encuestas en República Dominicana, cada vez que se hacían, no importa quién las hiciera, veía que lo que el pueblo dominicano decía que más le preocupaba era la pobreza, el desempleo, el alto costo de la vida y la criminalidad callejera que ha hecho que las familias dominicanas, todas las que pueden, vivan encerrados tras rejas como si guardaran prisión por el temor a ser asaltado, a ser violado, a ser robado, por el vandalismo, por una criminalidad atroz que ningún gobierno ha sido capaz de parar de cuajo. Esas familias dejaron de colocar en primer lugar ese estado de desesperación en que viven para expresar con más de un 70% que su principal preocupación era su rechazo a la corrupción que le estaba causando náusea, repugnancia y casi dolor. Los más altos porcentajes de rechazo eran para la corrupción y la impunidad. Y ese hecho llevó al cambio que se produjo en el año 2020. No bastó que el presidente de entonces buscara un candidato, que le llamara penco, que viniera la pandemia, que dispusieran como de 150,000 millones en oleajes de 30,000 y de 40,000 millones, tomaron hasta 40,000 millones de los fondos de la seguridad a través de certificados del Banco Central, todo eso como un oleaje de financiamiento y casi de donaciones a la población más pobre y hasta las empresas. Pero eso no bastó, el pueblo cogió todo lo que le dieron y como con un designio divino votó en contra de aquel estado de cosas que lo tenía al borde de la desesperación y rechazó la corrupción y rechazó la impunidad y pidió
en la Plaza de la Bandera, en las calles con las marchas verdes, desde los hogares humildes del país retumbó como un sonido estertóreo. No queremos corrupción y queremos que esos actos de corrupción se juzguen, que vayan a los tribunales, que los responsables sean juzgados, condenados y el dinero recuperado. ¿Por qué? Porque este pueblo nunca se le había saciado, ni intentado saciar su sed de justicia. Con el ajusticiamiento del tirano, donde pudo haber ocurrido, porque se apoderó del patrimonio nacional, porque en nombre de fortalecer el Estado, no solo cometió toda suerte de crímenes, sino que el propio dictador, a su nombre, su familia y sus allegados, tenían prácticamente el 60 o el 65% de todo el aparato industrial de la República. ¿Había que juzgar esto? Claro que sí, pero lo que se hizo fue de expropiar y reunir todas aquellas propiedades en una corporación de fomento industrial, luego CORDE y todo esto, pero los grupos oligárquicos y militares del país se lo robaron todo. Y luego vino el presidente Leonel Fernández y con aquella disque capitalización desaparecieron la corporación de empresas dominicanas, la CORDE, despedazaron la Corporación Dominicana de Electricidad y siguieron los apagones, y también al Consejo Estatal del Azúcar le dieron el tiro de gracia y con subterfugios y falsas capitalizaciones, prácticamente sin pagar un centavo, desaparecieron un fabuloso patrimonio del pueblo dominicano y nunca han aparecido culpables. Eso lo hizo el viento, eso lo hizo un tsunami de sueños que vino y acabó con todo. Al pobre pueblo dominicano lo dejaron sin nada. Ahora, creyendo que había un partido político fundado por el presidente Juan Bosch, una historia nacional, sus alumnos, sus ahijados, sus herederos, hicieron la depredación. Todavía no se ha terminado en los tribunales, pero solo asomarse a la orilla de ese estercolero, el tufo a hediondez mata. Y esto el pueblo dominicano sencillamente está lleno de estupor. Por eso hay que prestar toda la debida atención, hay que apoyar a esos titanes, a esos héroes, a doña Miriam Germán, a Jenny Berenice, al doctor Camacho, que por cierto, el doctor Trajano Vidal Potentini buscó en la internet, y el doctor Francisco, y me dijeron, ¿usted sabe cuánto cobró Jenny Berenice? 185,000 pesos. Ese es su salario. Eso es lo que gana. Y el doctor Camacho también. Y usted sabe cuál es el patrimonio de ella, 4 millones, un apartamentico mediocre cualquiera. Y el otro ni siquiera eso tiene. Y están exponiendo su seguridad, su vida, la tranquilidad de su familia, escarbando en la corrupción atroz de estos gobiernos. Si estos no son, salvo que se descompongan y terminen mal lo que han empezado gloriosamente bien, si ellos no se descomponen, a estos
señores, simplemente hay que declararlos héroes de la transparencia nacional. Pero ¿qué pasa? Podemos juzgar solo los robos y la corrupción de la era de Trujillo. Ojalá que se pudiera. Del Consejo de Estado, ojalá que se pudiera. De los gobiernos de los 7 meses del profesor Juan Bosch, que suponemos que fueron puros, pero la justicia es ciega. Todo debe ser escrutado. De los gobiernos de Balaguer, claro que sí. Deben aparecer los responsables de aquellos millonarios que él decía que solo podían formarse con la corrupción que se paraba en la puerta de su despacho, pero nunca aclaró si se paraba cuando salía de él o cuando iba a entrar. Pero también habría que juzgar la corrupción de todos los gobiernos del PRD, de todo, como la de ahora también, si lo hubiera. Por ejemplo, para que la Cámara de Cuentas no alegue ignorancia y tenga trabajo que hacer ahora, es que la carretera Duarte se está rehabilitando y reconstruyendo bellamente en base a un contrato, a una licitación que ganó el único, porque aquí solo hay 5 empresas que saben construir, 5 gente inteligente, 5 grupos oligarcas que lo merecen todo, que nos lo mandó Jesucristo, que nos lo mandó Dios, que son los que deben ganar todo y todo está bien, porque hicieron lo mismo con Balaguer, lo mismo con Leonel, lo mismo con Danilo, y ahora están haciendo lo mismo. Ganaron Manuel Estrella, el único que sabe y el único que puede, el favorito de todo, el que el presidente actual, el tercer día de haber sido electo, lo fue a visitar, un hombre que está siendo cuestionado por Odebrecht y por todo, pero está por encima de todo. Firmó un contrato en el 2009 con Leonel Fernández, que todos criticamos de que por corrupto, de 1.475 millones de pesos, y se le dio el avance del 20%. Pero no hizo nada, y en vez de llevarlo a la justicia para aclararlo, entonces este gobierno, este ministro de Obras Públicas, mi compañero de línea Ascensión, llevó ese contrato mediante una adenda sin licitación y sin pasar por el Congreso, asústense, a 15,000 millones de pesos, y con eso y le dio el 20%, 3,000 millones, sin licitación y sin nada. Y entonces el divino Manuel Estrella se lo vendió al arcángel San Gabriel, llamado Mícalo Bermúdez, le vendió el contrato, y en base a ese mamotreto y ese tollo es que están invirtiendo 15,000 millones, pero la Cámara de Cuentas tiene que estudiar eso, y si ahí ha habido violación también tiene que ir a los tribunales, y otros casos más que vamos a ir presentando, porque aquí son todos los que tenemos que ser serios, parecerlo y serlo. Y nadie puede estar por encima de la ley. Y nadie puede sentirse poderoso, porque aquí el país no se lo han regalado a nadie. Y lo que estamos creando ahora mismo es una nación donde no emplean a los que tienen 35 años o más de edad, no le dan empleo, pero tampoco le dan a los que tienen 20 y 23 porque no tienen experiencia. ¿Y qué tipo de maldito país es que estamos creando? Y me excusan ustedes. Por eso es que la gente está yendo por la selva del Darién, por aquí, por Panamá, por todas partes, porque tienen su patria, pero no valen nada en su patria. Porque si tienen nadie los emplea.
¿O de dónde diablo que la gente va a trabajar? Pero usted sabe, la gente que hay aquí, que merece una pensión, si se la dan por ser infelices o pobres, es de 6,000 pesos. Pero entonces a los amigos le dan pensiones de 150,000 y 190,000 sin haber trabajado en el Estado, solo porque son amiguitos míos. Ahora está ocurriendo esto. Pero bueno, y no hay nadie que diga que eso está mal y que eso debe ir a la justicia. Si empezamos esto, es para hacerlo bien. Y el pueblo no se va a parar nunca hasta que se le respete. Muchas gracias.